Bien, mis queridos pensadores formativos, muy buenos días también para ustedes. Vamos a comenzar esta clase y vamos a empezar a estudiar y analizar pues, los diferentes puntos de vista y visiones de Juan Calvino. Y vamos a iniciar esta clase con un devocional. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Apocalipsis, el capítulo 13. Dice la escritura: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado su autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra él? Entonces vemos, mis queridos, en Apocalipsis 13, nosotros como adventistas del séptimo día, sabemos que esa bestia de Apocalipsis representa a la Roma papal, y es porque tiene unas características interesantes, y es que la característica es que se une la iglesia con el Estado. La Roma papal, o el único estado religioso del mundo, bueno, aparte también del estado de Irán, que también tiene un estado religioso, pues, musulmán, basado en el Corán, pero aquí eh, la Biblia está describiendo a esa bestia que es la unión del Estado con la religión. El Papa es el único jefe de Estado que también es la cabeza de la iglesia cristiana en Occidente. Cuando es recibido en los países, es recibido como jefe de Estado más que como pastor, pero hace las dos funciones. Entonces ahí está esa bestia tremenda y terrible. Nosotros como adventistas identificamos cuando se une el Estado con la iglesia, cuando se une la religión y el Estado, pues se forma la bestia, se forma esa institución perseguidora, opresora de la libertad religiosa. Nosotros como adventistas no estamos en contra de ese asunto. Definitivamente estamos en contra de esta unión, y es importante que lo entendamos porque está descrito en el Apocalipsis como una de las cosas que va a suceder en el tiempo del fin para nosotros. Prediquemos la verdad, y la verdad pues hará caer el error. Y bajo el contexto de la vida cristiana, bajo el contexto de la teología del conflicto, en la lucha entre el bien y el mal, vemos que quien alimenta a esa bestia pues es el enemigo. El dragón es el que le da esa expresión de culpa. Y ustedes que dirán: ¿qué tendrá que ver esto con Juan Calvino? Pues nos vamos a sorprender muchísimo durante la clase de ver que nuestro amigo Calvino, Dios pues lo usó para impulsar la reforma, y muchos reformadores de otras ciudades y de otros países fueron influenciados por sus escritos, pero Calvino de alguna forma también formó parte de esa bestia tremenda, ¿no? Porque ya ustedes van a ver en clase cómo algunas de las cosas que hizo pues se parecían mucho a lo descrito ayer en el Apocalipsis. Pues es un hombre muy influyente en la teología cristiana de este tiempo, pero pues como todo hay errores que se cometen. Quiera Dios que nosotros, levantando siempre la verdad en alto, podamos denunciar el error sin estar explicando el error, sino que al presentar la verdad de tal forma que el error caiga solo por su propio peso. No tenemos que ponernos a señalar los errores de otros, sino que al levantar la verdad en alto, definitivamente la gente se dará cuenta del error. Es como cuando uno tiene un billete. ¿Cómo se da cuenta uno que un billete es falso? Pues cuando tiene uno verdadero en las manos. Uno exalta las características del verdadero, y por supuesto el falso cae y ya la gente sabe que no es real. Así que quiera Dios que nosotros seamos esos portadores de la verdad, que tú te conviertas en un pensador formativo para otros, y que en el nombre del Señor Jesús esa influencia los lleve a los pies de Jesús. Bendito Señor, bendice esta clase, que pueda ser de bendición y de crecimiento para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis muchachos, entonces vamos a ir navegando en las aguas de nuestro querido teólogo influyente,
que es nuestro querido Juan Calvino. Vemos allí a Calvino con unas características bien interesantes, un pensador poderoso de ese tiempo, y vemos cómo Calvino pues forma parte de este grupo selecto de pensadores cristianos. Vemos allí, ¿verdad? Lo conocemos entonces como el exégeta de la Reforma. Exégeta, ¿verdad? Nosotros hacemos normalmente exégesis, estudio de la Biblia profundo, para usarlo en la predicación de la palabra de Dios. Analizamos la escritura, extraemos de allí la verdad para luego expresarla de forma audible a través de nuestro sermón. Juan Calvino, en su libro, el prefacio del comentario sobre el libro de Salmos, dice: Dios, habiéndome tomado desde mi originalmente oscura y humilde condición, me ha reconocido digno de ser investido con el honorable oficio de predicador y ministro del Evangelio. Así que Calvino se veía a sí mismo como un predicador y ministro, es decir, como un pastor, como alguien que tiene que amonestar al mundo, llevar un mensaje de verdad, llevar un mensaje de esperanza. Lo más probable es que en el corazón de Calvino había una profunda necesidad de reforma, de ver todas las cosas terribles que estaban sucediendo a su alrededor y cómo estaban tergiversando la palabra de Dios. Así que él se veía como ese predicador que iba a salvar el mundo a través del Evangelio. Juan Calvino, conocido como el exégeta de la Reforma y el genio de Ginebra, nació el 10 de junio de 1509 en la región Picardia, Francia. A temprana edad fue ordenado como sacerdote. Así que vemos que Calvino, inicialmente, su formación es católica. Es un hombre pues, de formación católica, sacerdote católico. Pero a través de la influencia de Guillermo Farel y los escritos de Lutero y de Zwingli y otros, fue persuadido gradualmente a cambiar de ahora del catolicismo a la reforma protestante y declaró su plena aceptación de la reforma protestante en el año 1528. Pues ustedes saben que en el año 1500, si usted se declaraba protestante y amigo de Lutero y de otros reformadores, pues no le iba a ir muy bien. Ponía en peligro su vida y todo su status quo. Así que lo más probable es que este hombre haya sido desterrado. Lo desterraron en el año 1533 de París y se refugió en Basilea, Suiza, donde publicó su famoso libro, ¿verdad? Institución de la religión cristiana. Te invito a leerlo. Este libro de Calvino, pues para ver cómo él percibe la religión cristiana desde el punto de vista calvinista. Junto a Farel, ¿verdad? Trató de establecer un gobierno teocrático en Ginebra, y ahí va. Miren a este hombre de Dios, pues, imbuido del Espíritu Santo, tratando de hacer un gobierno teocrático implantado en Ginebra, usando los principios de la Reforma. Así que imagínense ustedes allí estos hombres intentando unir a la Iglesia y al Estado en una sola institución. Así que vemos a Calvino, pues, haciendo algunas cosas interesantes. Pues el resultado del asunto es que en el año 1538 una revuelta popular los expulsa de la ciudad. Así serían de interesantes estos hombres que fueron expulsados pues, por estar inventando un estado teocrático. Sin embargo, lo volvieron a llamar en 1541 y tuvo éxito estableciendo el tal gobierno teocrático. Es decir, Calvino logró en Ginebra unir y la Iglesia y el Estado. Dios bendiga a Calvino. El cual pues llegó a ser un modelo de moral y legislación para su época y el centro de difusión para el evangelio en todo el continente. Ahora fíjense, nosotros pudiéramos ver, pues Dios utiliza ciertos elementos en el contexto. Todo estaba dominado por el catolicismo y se instala en Ginebra ahora un gobierno teocrático pero reformador. Entonces, a través de toda esa influencia y todo ese dinero que tenía ese estado, lo más probable es que desde Ginebra se haya impulsado la reforma con mucha más fuerza y Dios utilizó esto para que el mensaje de la reforma de ese tiempo pudiera llegar a otras naciones y países producto de la influencia de este hombre de Dios. En 1559 estableció una academia en Ginebra donde tuvo la cátedra de teología
y muchos de sus alumnos, estimulados por él, llegaron a ser predicadores en diferentes ciudades. Ahí va, ahí vemos. Entonces, fíjense cómo ese ambiente de protección para el protestantismo permitió que Juan Knox en Escocia llegara a extender la reforma protestante, pues por supuesto con tendencias calvinistas. También vemos ahí que Juan Knox describió la academia de Calvino como la escuela de Cristo más perfecta desde los tiempos de Jesús. Miren la influencia de este hombre poderoso y su consagración, cómo influyó en otros, ¿no? Para llevar el evangelio. Así muchos de los que se refugiaron allí regresaron a sus propias tierras para combatir la tiranía de Roma. No solo Juan Knox, el valiente reformador de Escocia, sino de los muchos puritanos ingleses, los protestantes de Holanda, de España, los hugonotes de Francia. Llevaron a Ginebra la antorcha de la verdad para desvanecer pues, las propias tinieblas del catolicismo en esos países. Así que Ginebra se convirtió en un bastión del protestantismo gracias a la idea de Calvino de convertir y aliar el protestantismo como un estado teocrático. Calvino se consideró a sí mismo un predicador más que un teólogo. Es decir, él hizo teología desde la predicación. No se dedicó a escribir tratados de teología, sino que más bien a través de los temas y las predicaciones, él elaboró teología. Predicó un promedio de 3 veces por mes, con alrededor de 160 sermones cada año. Su teología fluye de sus sermones y Calvino estuvo comprometido en hacer teología a través de la exposición de la palabra de Dios, es decir, a través de la predicación. Su carrera como caudillo público no fue inmaculada. Ustedes se podrán imaginar legislar desde el punto de vista de la Biblia. Así que, pues si quieren tener una idea de cómo pudiera ser eso, registren en la Biblia, pues, el estado teocrático, qué pasaba con aquellas personas que violaban los estatutos divinos. Pues la pena de muerte era una de las primeras cosas que debían instituirse. Así que sus doctrinas no estaban exentas de error, pero así todo fue el instrumento que sirvió para dar a conocer la verdad, especialmente importante en su época, la verdad presente. La verdad presente era importante ser extendida con todos sus errores y con todas sus tinieblas, pues vemos que el Apocalipsis describe ese periodo de la historia de este mundo pues como el caballo negro, y en medio de esa oscuridad tan terrible, pues Calvino brillaba con su propia luz y era necesario para que pudiera extenderse el evangelio. Definitivamente el papado estaba siendo combatido por este estado y era uno de sus enemigos tremendos. Ahora, debiéramos ver algunas interpretaciones de Calvino bien interesantes desde el punto de vista hasta hoy. Diversos puntos de vista cuando miramos atrás y vemos cómo otros teólogos pudieron echar una mirada a los escritos de Calvino. Y a través de esta mirada de estos hombres expertos en teología, pues podemos tener algunas percepciones de cómo ellos percibieron la doctrina de Calvino. Cuando miramos atrás en cuanto a la interpretación de Calvino, y por lo menos unos de 100 años para acá, encontramos una amplia variedad de puntos de vista que han definido durante décadas la apreciación de este reformador. Según, por ejemplo, Albert Dietrich, Calvino confundió y combinó la diferenciación luterana entre la Iglesia como agente de gracia y el Estado como agente de la ley y el orden. Entonces, según Albert Dietrich, Calvino tenía esa dualidad bien interesante de ver a la Iglesia como el generador de la gracia, pero al Estado como la generadora de orden, y esa dualidad y combinación interesante. Calvino pudo haber dicho algo impensable para los luteranos alemanes, esto es que cada persona es igual ante la ley y que el derrocamiento de los tiranos por parte del pueblo es legítimo. Eso lo dijo nuestro querido Calvino. La tiranía de un solo hombre nunca fue promovida mejor que por Calvino. Imagínense ustedes. Quien no solo hizo de sus convicciones privadas una ley general y oprimió y confinó a las demás opiniones, sino que también insultó a todos los constantemente considerados los asuntos más inocentes de prueba.
Es decir, el que no estaba de acuerdo con él y no podía comprobar con la escritura sus argumentos, pues era insultado, era perseguido y confinado. El poeta Stefan Zweig utilizó en 1937 esta caracterización de Calvino para acusar a Adolfo Hitler de ser un hombre satánico. Incluso Karl Barth escribió que al considerar a Calvino vienen a la mente palabras como tiranía y fariseísmo. A ninguno de nosotros le gustaría haber vivido en la santa ciudad de Ginebra. Lo más probable es que no, por un hombre como Calvino, al cual no le podía llevar la contraria. La tesis ampliamente difundida de Max Weber acerca de que Calvino fue uno de los pilares del capitalismo fue repudiada por Ernest Trollens ante de lo que hiciera Anders Baylor. Según Trollens, ¿verdad? El caso del socialismo religioso a comienzos del siglo XX, que surgió dentro de la tradición reformada, siguiendo los pasos de Calvino, fue más bien diferente al luteranismo conservador y antidemocrático. Es decir, que Calvino de alguna forma, muchachos, más que promover el capitalismo o las ideas capitalistas modernas de este tiempo e influir en los hombres de ese tiempo, más bien tenía un socialismo religioso. Pudiéramos decir que sus ideas religiosas pudieron haber fomentado el socialcristianismo de este tiempo. Así que es importante ese dato allí porque muchas de las influencias o ideas políticas del socialcristianismo pues se las podemos ver, según Max Weber, a Lutero, perdón, a Calvino. En contraste con Trollens, ¿verdad? Charles Hodge vio a Calvino como un representante de la doctrina luterana, los dos reinos. Pensaba que la iglesia como tal no tenía nada que ver con asuntos seculares. Mira qué interesante. Pues Hodge dice y separa un poco, dice que Calvino veía el asunto diferente, pero los hechos de Calvino dicen otra cosa. Si Hodge está diciendo que Calvino veía la iglesia diferente a los asuntos seculares, pues vemos a un Calvino interviniendo en asuntos seculares a través de leyes de un Estado. Entonces, no estamos muy de acuerdo con Hodge, porque los actos de Calvino pues hablan más que sus propias palabras, si en tal caso que él defendiera este asunto. De la misma manera, el holandés Abraham Kuyper, ¿verdad?, declaró que por un lado el calvinismo distinguió fuertemente entre la iglesia y el Estado, una distinción entre la separación de ambas cosas, incluso en la cultura, pero el otro lado afirmó que ambos están directamente sujetos al gobierno divino. Y ahí entonces es donde vemos esa dualidad calvinista, en donde si él establece inicialmente una separación entre el Estado y la iglesia, pero ambos están sometidos al gobierno divino. Entonces ahí hay un poquito de oposición diametral en sus argumentos calvinistas. Lo que es verdad, en la mayoría de estas interpretaciones es que de todas habla más generalmente del llamado al calvinismo que de Calvino. Como tal, señaló Stanford en 1991, se habla frecuentemente de Calvino sin tomarse la molestia de observar qué dijo él realmente. Así que, mis queridos, pues vamos a dejarlo pues un poquito hasta acá para que podamos interactuar y trabajar un poco lo que es la doctrina de este hombre. Definitivamente, después del luteranismo, después de que Lutero comenzó ese movimiento de reforma, cada una de estas expresiones o de estos hombres de Dios como Calvino, pues dio su propia interpretación y visión del asunto. Así que no podemos decir que Calvino tiene un luteranismo puro, sino que tiene su propia revisión o su propia visión de la gracia, de la iglesia, del Estado, de percibir pues cuál es el papel de la iglesia y del Estado, cuál es el papel de la gracia en todo lo que es el protestantismo. Pues esperamos, mis queridos, que ustedes puedan reaccionar entonces en su foro de discusión. Esperamos que usted escriba por lo menos 300 palabras, mínimo 300 palabras, y describa brevemente cuáles son esas diferentes visiones de Calvino presentadas por estos hombres teólogos contemporáneos, y cómo Calvino, ¿verdad?, y su influencia, cómo pudo él ver la iglesia y el Estado como un todo o como una separación.
Esperamos sus comentarios en el foro de discusión. Que Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima entrega. Bye, chicos. Nos vemos entonces. Pendientes de hacer el foro de discusión. Recuerden que los foros de discusión no van a ser solo del PowerPoint. Deben ser de la clase vista a través de las clases que estamos colocando en los foros de discusión. Así que pendiente para que no crea que haciendo los foros de discusión de un solo PowerPoint va a hacer el asunto. Debe hacerlo de este video que está usted viendo, de esta clase que usted está viendo en este momento. Nos vemos. Que Dios les bendiga.